Seguimos con más en N Noticias. Ayer se promulgó o apareció publicada la norma que modifica la ley de las AFP. Y fue sorpresivo, obviamente, porque horas antes el presidente Ollanta Humala había mencionado que se iban a escuchar todas las voces antes, inclusive, de promulgar esta ley, cosa que no sucedió. Pero todavía en esta ley de modificaciones que no está reglamentada hay algunas dudas. La gente de a pie no sabe exactamente qué es lo que va a pasar con sus pensiones. Bueno, vamos a conversar con Jorge González Izquierdo, él es economista que nos acompaña aquí en Canal N, pero está en otro punto del canal, porque nos va a explicar paso a paso cuáles son esas modificaciones. Muy buenas tardes, señor González Izquierdo. Buenos días, Carla, ¿cómo está? Muy bien. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, usted por venir y además nos va a hacer una explicación bastante didáctica. Tipo profesor. Así es, igualito. Necesitamos una explicación con pizarra. Señor González Izquierdo, primero, para que quede claro, ¿cuál es el actual sistema de la gente que tiene sus pensiones en AFP? Lo voy a poner en términos bien simples para que el ciudadano de a pie lo pueda entender, aun cuando el fundamento teórico es bien complejo. Para los economistas que me están viendo, lo que voy a aplicar es la teoría del consumo del ciclo de vida, la teoría del consumo del ingreso permanente y en menor medida la teoría del consumo del ingreso disponible. Pero lo voy a poner en términos muy simples, muy sencillos. ¿Cómo es hoy día? Hoy día el 10% de mi sueldo mensual lo ahorro forzosamente. Me obligan a depositarlo en un fondo. Este es el fondo. Entonces, mensualmente el 10% de mi sueldo, de mi ingreso va acá. Y cada 10%, cada 10%, cada 10% va engordando, va engordando, va engordando el fondo. Y yo pago, hoy día, estoy pagando por ejemplo, en mi caso, depende de las AFP, pero pongamos, en mi caso, estoy pagando 2% sobre cada flujo mensual. 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, mi fondo va creciendo en base a este 2% y yo estoy pagando 2% mensual. En otras palabras, en el fondo que yo tengo, como yo he pagado 2%, 2%, 2% cada vez que lo engroso, lo hago engordar, yo ya pagué por este fondo, que es el fondo que tengo hasta este momento. Muy bien. Entonces nadie me puede venir a cobrar adicionalmente sobre esto porque yo ya lo pagué. Ya, ese es el modelo actual. Este es el modelo. ¿Cuál es la modificación que se plantea en esta ley? Pero una cosita adicional también. Este fondo no solamente engorda por mi 10%, sino también engorda por la rentabilidad que las AFP le sacan a mi plata. Ese es como en términos comerciales. Yo muevo mi plata y le saco mayor rendimiento, mayor rentabilidad. Entonces las AFPs agarran mi plata, la mueven, es decir, la invierten bien y le sacan una rentabilidad. Entonces, mi fondo está compuesto por mi 10% de ahorro más la rentabilidad. Muy bien. Y la rentabilidad, en mi caso, y yo creo que en muchos casos, pesa, es más o menos entre el 40-50% del valor total del fondo, o sea, pesa. Eso es hasta el día de hoy. Con las modificaciones, ¿cómo sería? Ahí va. La ley propone que en el largo plazo se anule el 2% sobre mi sueldo, se anule. En el largo plazo, ¿qué cosa propone la ley? Que me van a cobrar un porcentaje sobre todo el fondo, sobre el valor del fondo. Entonces, ya no me descuentan de mi sueldo mensual, sino me están descontando sobre el valor del fondo. Ese es uno de los cambios sustanciales de esa ley. ¿Y cuál es mi posición al respecto? Es la siguiente, que cuando a mí me cobran 2% de mi ingreso mensual, el fondo no me lo tocan. ¿Y por qué yo no quiero que el fondo me lo toquen? Porque si me tocan el fondo, es que de este fondo, de todo este fondo, es que sale mi pensión cuando yo sea viejo, cuando yo me jubile. Del tamaño de este fondo va a salir mi pensión. Si el fondo es chiquito, mi pensión será chiquita. Si el fondo es mediano, mi pensión será mediana. Y si el fondo es grandazo, mi pensión será bien grande. Entonces, con este esquema no me tocan para nada el fondo.
entonces yo aspiro a tener una máxima pensión. Con el esquema que está proponiendo la nueva ley en el largo plazo, te están diciendo, ya no te afecto acá, pero te voy a cobrar sobre el fondo. Entonces, el valor relativo de mi fondo, como le está sacando un porcentaje, lo voy a afectar. Y si voy a afectar el valor relativo de mi fondo, entonces también voy a afectar la pensión relativa que puedo obtener, me la va a reducir. Entonces, en términos muy simples es lo siguiente: cuando a mí me cobran 2% sobre mi ingreso, me están afectando mi consumo hoy me están afectando. ¿Por qué? Porque si me cobras 2% sobre mi sueldo, lo que me llega al bolsillo es menos el 2%. Y si me llega menos plata a mi bolsillo, puedo consumir menos hoy. Pero consumo menos hoy, que estoy joven, estoy trabajando, me las puedo arreglar, no tengo tantas enfermedades, etc. Ahora, cuando me cobran sobre el fondo, el valor del fondo, ya no sobre el flujo, sobre mi sueldo, sino sobre el valor del fondo, lo que me están afectando es mi consumo mañana, cuando esté jubilado. Me están reduciendo en términos relativos mi consumo cuando esté jubilado. Señor González justo cuando Izquierdo, lo necesito más, que sea más grande mi consumo. ¿Por qué? Porque ahí ya no voy a poder trabajar, ahí de repente me vienen 100 enfermedades y lo que necesito es un ingreso para poder atender esa forma de vivir. Entonces, este porcentaje sobre mi fondo, lo que estaría en el largo plazo reduciéndome en términos relativos, es mi consumo. Así es. ¿Y en cuánto porcentaje? Porque cuando usted nos explicaba... No se ha fijado todavía, Carlita, no se ha fijado, se va a fijar seguramente en el reglamento. Ajá. Pero quiero también decir algo más, que se ha fijado un periodo de transición de más o menos 10 años, escuchen bien, una década, 10 años. ¿Eso qué significa? En el que en ese periodo de transición me van a cobrar sobre el sueldo un poquito, y sobre el fondo otro poquito, o sea, los dos sistemas juntos. Entonces, ¿qué me van a provocar? Reducir mi consumo hoy y reducir mi consumo mañana, es decir, en el futuro. Por consiguiente, estaría en el peor de los dos mundos, señores congresistas, señor ministro de Economía, señor presidente de la República. Esa es la parte, digamos, económica, la parte del saldo, la crítica. ¿Qué pasa con las comisiones? Porque ese es uno de los argumentos, digamos, de los que están a favor de esta ley, que supuestamente las comisiones van a ser menores. Sin embargo, por otro lado, vamos a sentir realmente, igual te la van a cobrar, ¿no es cierto? Igual se va a cobrar, se va a sentir. Yo creo que sinceramente cobrar un porcentaje sobre el fondo, que todavía en la ley no está claramente definido, si me vas a cobrar sobre el fondo de atrás o solamente sobre el fondo nuevo, eso tendrá que salir en el reglamento, pero cuidadito que nos cobren sobre el fondo de atrás, el histórico acumulado, porque sería cobrarme 2 veces sobre lo mismo, y eso sí sería un error completo. Pero cobrarme sobre el fondo, yo creo que dependiendo del porcentaje que me coloquen, de repente en el largo plazo las AFPs terminan ganando más. Entonces, esto es un tema en el que hay que pensarlo bien. Y ahora un agravante: ¿qué pasa con la persona que pierde un trabajo y se pasa 1 año, 2 años, 3 años sin aportar? ¿Le siguen cobrando del fondo? Le siguen cobrando del fondo, pues. Entonces, y si la tasa del fondo es menor que la rentabilidad que le saca la AFP, que podría pasar en un periodo de tiempo, podría pasar, ahí el fondo en términos absolutos se iría reduciendo. Ya no solamente en términos relativos, sino en términos absolutos, se iría reduciendo. Muy bien, muchísimas gracias, señor González Ojalá Izquierdo. haya quedado claro este aspecto, porque hay otros aspectos, sí, pero este aspecto que es es uno de los que más preocupa al ciudadano de a pie. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Ha estado con nosotros Jorge González Izquierdo desde otro estudio de Canal N para mostrarnos paso a paso cuál es la principal crítica, que es el tema del cobro por saldos. Hemos visto la parte económica, vamos a ver el lado político.